viva Perón, gran triunfador. Bandera justicialista, nuestra bandera será para los pueblos del mundo, bandera de amor y paz. Eva Perón, Tu corazón nos acompaña sin cesar, te prometemos nuestro amor con juramento de lealtad. las muchachas peronistas, con ella triunfaremos y con ella brindaremos nuestra vida por Perón. Viva Perón, gran triunfador. Perón y por Evita, la vida queremos dar, por Evita capitana y por Perón general. Eva Perón, Tu corazón nos acompaña sin cesar, te prometemos nuestro amor con juramento de lealtad. Somos Feminismo Peronista, Mujeres por la Felicidad del Pueblo, Maggie Conducción. Escuchanos los miércoles de 12 a 14 horas en FM Urbano 93.1 y los viernes de 18 a 20 horas en Radio Cooperativa La Reconquista en línea. También nos encontrás en YouTube en @mupebona. Nos gustaría contar con tu participación. Déjanos tu comentario al 11 25 68 47 09 o al correo mu.p.bo.na1@gmail.com. A ver, ahí se escucha. Bueno, esto es así. Y acá, lo anunciado entonces, recibimos en esta plaza de Mayo a nuestra presidenta, la de los 40 millones de argentinos, Cristina Fernández de Kirchner. Hoy, 30 años de democracia, ratificamos nuestra democracia diciendo ¡viva la patria y viva la democracia! Vamos a entonar con nuestra presidenta aquí junto a nosotros, como siempre, junto a todo el pueblo argentino, las estrofas de nuestro himno nacional argentino.
vuelto a pintar. Ay, dile, dile chacarera, Salto Azul, que de noche yo la busco por la nube sur. Buenos días a toda la audiencia de FM Urbano y también transmitida por Facebook y por YouTube los días miércoles de 12 a 14. Y los días viernes se puede escuchar el programa de 18 a 20 horas en FM Cooperativa Online. Bueno, en el día de hoy quisiéramos evocar algunos hechos muy importantes que trascendieron en nuestra historia y nos permitieron generar las condiciones para el país que soñamos, ¿no? Por la felicidad del pueblo. Bueno, el 4 de junio de 1946, Perón asume la presidencia. Va al Congreso. Por supuesto que el bloque opositor no se presenta, porque ya empiezan a hacer denuncias terribles, como cuando denuncian ahora el tema de que una denuncia de nuestro presidente por envenenamiento por la vacuna. Bueno, frente a esto, John William Cook argumenta: nosotros somos izquierdistas en un sentido claro, lógico, y que es común acá. Por encima de todas las teorías políticas, el de mayor avance en el sentido de la reconquista de la igualdad social. Por eso Cook dice y denuncia a la oposición por considerar que el peronismo es un capítulo en blanco de la historia argentina. En este marco, Gerald Farren le devuelve el grado al general Perón, que se le habían retirado, por supuesto, en 1945, y lo ascienden poco tiempo después al grado de general de brigada. Scalabrini Ortiz dice que es la primera vez en muchos años que asume el mando un jefe que solo debe el poder a su propio pueblo. Todos los poderes fácticos fueron opositores. A quien nombramos acá: la aristocracia oligárquica, la finanza local y extranjera, la prensa que expresa la oligarquía y las finanzas, la inteligencia con título y el cómodo burgués. Perón dice que la tierra no debe ser un bien de renta, sino de trabajo. La justicia debe ser dinámica. De aquí, después de jurar en el Congreso, va a la catedral. ¿Y qué hace allí?
le va a rendir homenaje al general San Martín. En este marco, Perón planteaba que la Argentina dejará de ser una colonia en el aspecto económico, y no solo, y también sostiene la necesidad de una unión aduanera de países de Sudamérica. Reivindica las tres banderas: independencia económica, soberanía política y justicia social. En octubre del 46 presenta el primer plan quinquenal. Y dice Perón: cuando la economía no la dirige el Estado, la dirigen los monopolios. Así es como se produce la nacionalización del Banco Central, todo el proceso de industrialización, el comercio exterior, la nacionalización del gas y los hilos, la nacionalización de empresas de energía, de puertos y ferrocarriles, la flota mercante, la nacionalización de servicios telefónicos, el desarrollo del gas del Estado, aerolíneas argentinas y fabricaciones militares. Pero a su vez hay algo muy importante que queda y que es parte del problema estructural que tenemos en Argentina, que es la renta agraria diferencial. Se quedan, digamos, con las mejores tierras, con un clima maravilloso y prácticamente no absorben trabajadores. A su vez, Perón plantea que hay que terminar con el Fondo Monetario Internacional y la dependencia. No estamos de acuerdo con participar de este fondo, que él tenía muy claro cómo venía el mundo, ¿no? Frente a esto también cabe nombrar muy especialmente a Evita, porque en el mismo año, en el año 1946, dice ella que empieza mi obra de justicia social y de ayuda. Y dice ella: no puedo decir que nació en mí. Me parece más exacto decir que nació de un sentimiento mutuo y simultáneo entre mi corazón y el de Perón, y el alma grande de nuestro pueblo. Es una obra común, y así la sentimos, obra de todas y de todos. A su vez, Evita, que había fundado años después, ¿no?, que funda el Partido Peronista Femenino y que llega a tener el partido 3.600 unidades básicas femeninas. Hay una revista que se llama Mundo Peronista, que se vendía en los kioscos, se editaba cada 15 días. La primera edición es en 1951. Por lo tanto, esa revista es como un testimonio histórico muy importante, ¿no? Porque está dirigida al pueblo trabajador, a las familias trabajadoras, y plantea, por ejemplo, frente al plan económico de 1952, que las unidades básicas femeninas no solo, dicen los testimonios de la revista, no solo hacemos conocer el plan económico, sino que visitamos los mercados, los almacenes, las carnicerías, damos la lucha contra el agio y la especulación. O sea que las mujeres se ocupaban de resolver problemas como el presupuesto familiar, la alimentación y el abrigo de los hijos. Evita, junto cuando fue el desabastecimiento de la carne, incentiva el consumo de papa en la dieta. Así es como comienza a cambiar en parte la dieta de los argentinos. Pero también es importante porque se incentivan las compras en cooperativas, en mutuales y en proveedurías sindicales. A su vez, el segundo plan quinquenal, las mujeres también participan. Nos cuenta, todo esto es Mundo Peronista, y en los testimonios que hay dicen que el plan permite cuidar el hogar de ellas, protege a las familias, a nuestra familia, decían. Así que piensen que en 1947 la población era de 6.287.313 personas, argentinas, argentinos. Las mujeres empleadas eran 1.234.102. El 70% de las mujeres trabajaban en el sector de servicios. El otro 50% en el servicio doméstico.
pero se va dando una inserción cada vez mayor de las mujeres en la industria, particularmente la industria textil. Así que cuando el mundo peronista muestra también que hay un aporte pedagógico muy importante, que justamente la posibilidad que tienen los chicos ya teniendo cumplido segundo grado de escolaridad, que podían acceder a una carrera de oficios, ¿no? Y así es como los varones se inscriben para ser carpinteros, mecánicos, y las mujeres más vinculadas a todo lo que tiene que ver con el cuidado de la salud. Bueno, entonces esto también va cambiando la fisonomía, y el mundo peronista dice que justamente las mujeres comienzan a participar en política y que hay una cuota muy importante que tiene que ver con los sentimientos y las pasiones, yo diría las emociones. El general Perón también había hecho un análisis sobre cómo se construye la historia y cómo se vuelve cuando se hacen las cosas más importantes en favor del pueblo, y eso tiene que ver con una memoria de las emociones, que es la que queda. Y esta época, justamente, el mundo peronista va mostrando esas profundas emociones que nacen de Perón, de Evita y de todos aquellos y aquellas que van a luchar por esa patria justa, libre y soberana. Bueno, acá yo quería tener el testimonio de un cuadernillo que hemos editado en el PAMI en su momento, que es testimonios de mujeres del interior del país. Entonces uno de ellas dice que ella había nacido en La Cruz, en la provincia de Corrientes. Cuando cumple 15 años va para Buenos Aires. Llega con mucha esperanza y va a trabajar en una casa de la familia en Martínez. Y dice, cuánta humillación sufrí en ese lugar. Dice ella, algunos ricos te hacen sentir que nada tenés que ver con el mundo en que ellos viven. Recuerdo que a la hora de las comidas debía estar en la puerta de la cocina, atenta a su llamado por si necesitaban algo. Este llamado lo hacían con una campanita. Después que terminaban de comer, tenía que dejar el comedor en orden y recién podía ir a la cocina y comer la comida que me dejaban en el plato. Se llama Teresa, ¿no? Dice que estuvo poco tiempo con esa familia. Después, cuando consiguió trabajo, fue a otra casa en la calle Paraguay y Florida. Y dice, una señora de rancia alcurnia, o sea, de la oligarquía, ¿no? Traducido. Y este fue otro calvario. Continuamente me recordaba que era una sierva. Recuerdo que cierto día estaba sola y tuve el atrevimiento de sentarme en el comedor. Mientras tanto seguía trabajando, le sacaba lustre a su platería. Llegó, me hizo levantar y limpiar con desinfectante la silla, porque decía que no podía sentarme donde ellos lo hacían. Luego de esto, cuando su familia va llegando a Moreno, se instalan ahí, provincia de Buenos Aires, conurbano bonaerense, ella consigue trabajo en un laboratorio, donde dice también que le hacían pagar el derecho de piso, porque los obreros viejos le hacían vacío, le daban las peores tareas, se burlaban. Pero con el tiempo, los lazos solidarios se impusieron. Por esos años, las luchas obreras y de los estudiantes estaban latentes. Pero en el laboratorio donde yo trabajaba, la gente era indiferente a todo reclamo. Cuando, frente a toda la discriminación que sufríamos, porque las mujeres éramos, aparte de ser mal vistas, hacíamos las mismas tareas, pero quienes más cobraban eran los varones. Siempre fui rebelde, dice Teresa, con las injusticias. Me dolían, hablaba con mis compañeras y de a poco se fue gestando conciencia. Fue así que en el año 1973 se hizo la primera huelga en ese lugar. Al poco tiempo, con 2 compañeros, nos postulamos para delegadas, pero fuimos despedidos de la fábrica.
De todas maneras, Teresa dice, a partir de entonces nunca dejé de participar. O sea, nunca dejé de luchar, digamos. Bueno, yo quiero traer también a colación otra situación que sucedió el 4 de junio, que fue el 4 de junio de 1846, en el marco de la guerra del Paraná, ¿no? Se llamó la batalla de Punta Quebracho. Allí, cuando la flota anglo-francesa, que había pasado ya por la vuelta de Obligado, vuelve, ¿no? Vuelve del norte, la esperaban ahí en Punta Quebracho, que está en la provincia de Santa Fe, a 35 kilómetros de Rosario. Vuelven, y ahí estaba Mansilla, Lucio Mansilla, un gran héroe, un gran patriota. Había puesto cañones en las barrancas del río Paraná, que no se llegaran a ver desde el río. Con estos cañones apuntaron, bueno, terminaron en 3 horas, terminaron con el escuadrón anglo-francés. Ganan los patriotas, gana la Argentina, y nunca más, hasta Menem, ¿no? Hasta Menem, vamos a ser claros, nunca más se entrega la soberanía de nuestros ríos. Fue un episodio histórico muy importante, porque por ahí pasan el 70% de lo que se exporta en Argentina, que hoy está sometido al contrabando, no eluden los impuestos, como Menem privatizó los puertos también, digamos, ¿no? O sea, todo lo contrario que lo dicho Perón, lo hizo Menem, todo, entregó todo lo que pudo. Bueno, nosotros queremos justamente reivindicar la historia y la necesidad de recuperar la soberanía, porque hoy estamos frente a que ha sido dada una nueva prórroga a la empresa Hidrovía, que es una empresa compuesta por capitales belgas. La empresa se llama Jean de Null, y la EMEPA, que es capital argentino, que lo había puesto Alfonsín en el medio del Pacto de Olivos. Ellos son los que tienen y se benefician con esta situación tremenda de ilusión, de contrabando, y cobran el peaje también. Entonces, hoy en la lucha por esta soberanía vamos a ir a reivindicar nuestra historia soberana el día 17 y 18 de julio, a pocos días de vencer la prórroga de la actual concesión. Estamos planteando, juntos somos muchos sectores, ¿no? O sea, también está el senador Tellana, Fernanda Vallejos, diputada nacional. Bueno, hay una cantidad de sectores que están reclamando recuperar esa soberanía, y nosotros vamos a acompañar este proceso. Invitamos a todas las que nos escuchan, que nos quieran acompañar. Vamos a hacer una gran bandera, y sobre todo como mujeres en defensa de la soberanía, planteamos que también hay una historia que no está escrita en la historia, que también hay mujeres que pelearon, que fueron patriotas, y no se conocen sus nombres. Solamente tenemos el nombre de 7. Son Petrona Simonino, Josefa Ruiz Moreno, Gumercinda Porcel, María Ruiz Moreno, Carolina Suárez, Francisca Navarro, Faustina Pereira. Ellas cumplían distintas funciones, algunas fueron enfermeras, otras auxiliares de los artilleros, y también acompañantes de los combatientes. Así que bueno, queremos en esta oportunidad, y las invitamos a todas a poder expresarnos en defensa de la soberanía y reivindicando a cada una de ellas y de ellos, ¿no? Los que salieron a poner el pecho para dejarnos la posibilidad de soñar, pensar y construir un país que salga, como decía el general Perón, de la dependencia, por la liberación nacional. Así que bueno, estamos fundamentalmente trabajando, haciendo banderas, vamos a hacer pecheras. La idea es colgar también con el nombre de cada una de las mujeres, ponerlo en una cinta rojo punzó. A su vez,
estamos trabajando para, bueno, poder recuperar ese ánimo y esa voluntad. Y va a haber radios abiertas, así que quienes quieran participar, aunque no vayan, pero tienen la oportunidad de contarnos y ser parte, ¿no? Lo importante es ser parte. Bueno, esto es un poco lo que quería plantearles. Mañana vamos a hacer un encuentro vía Zoom, así que con las mujeres, para ver, terminar algunos detalles, porque hay bastante trabajo por hacer. Ya les repito, la fecha a la que vamos a ir allá, a Vuelta de Obligada, en San Pedro, va a ser el día 17 y 18. Así que les invitamos a ser parte nuevamente. Vamos con la fuerza de nuestras reivindicaciones, de nuestra historia, de nuestra conciencia, y que queremos que finalmente nuestro pueblo sea feliz, saliendo de la pandemia macrista y de la pandemia del coronavirus que está asolando terriblemente, así que hay que cuidarse, mis queridas. Bueno, un abrazo, y queridos, un abrazo enorme. Nos vemos. RS Positivo te trae esta cumbia para que sacudan las canchas y muevan la estantería. ¡Opa, opa! Desde hace rato sufrimos la pandemia, virus maldito que a todo el mundo apremia. Necesitamos otra buena vacuna. Todo el planeta está buscando una. Tienen la suya los norteamericanos, una los rusos y otra los cubanos. Hay una inglesa y hay otra de los chinos. ¿Cuál hace falta? La de los argentinos. Evita que te enfermes, evita que estés mal. Evita la vacuna del campo popular. Evita que te internen, Evita el hospital. Evita la vacuna que hay que desarrollar. RS Positivo. Si querés levantar la defensa con un poco de alegría, suscríbete al canal de YouTube RS Positivo. Opa, opa. Es necesaria una vacuna urgenta para que la gente esté sana y contenta. Una vacuna que al virus lo combate. Vendrá con birra, con choripán y mates. Que cure a todos, mujeres, niños y hombres, y sobre todo que tenga un lindo nombre. Si es argentina, es buena y es gratuita. No hay otro nombre, es la vacuna Evita. Evita que te enfermes, evita que te mal. Evita la vacuna del campo popular. Evita que te internen, evita el hospital. Y aunque sea de la contra, te vacunamos igual. Evita que te internen, evita el hospital. Y aunque sea de la contra, te vacunamos igual. Y aunque seas
Miguel Brascó, su triunfo, la vuelta de obligado. Buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. De guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. A costuras del quebracho, de aquí no pasan, de aquí no pasan. Que los parió los gringos una gran 7. Navegar tantos mares, venirse al puente, que digo venirse al puente. Con los franceses, quien los pudiera, quien los pudiera. A ver vos, Pascual Echagüe, gobernadores, gobernadores. Que no pasen los franceses, paran al norte, paran al norte. Pascual Echagüe los mide, Mansilla los mata, Mansilla los mata. Que los parió a los gringos una gran 7. Navegar tantos mares, venirse al puente, que digo venirse al puente. Mi nombre no importa, mi trabajo menos. Busco un libro perdido, pero me encuentro con otros. Cada vez que subo a un tren, termino llegando al mismo lugar, siempre al mismo lugar. Averiguando por qué, solo encontré otro libro. Historia de los ferrocarriles argentinos, escrito por Scalabrini Ortiz en los años 40. Él sí se esforzó por pensar la cuestión ferroviaria. No era una historia de progreso la que transcurría ante sus ojos, al contrario. El crecimiento de la técnica, la implantación de una red ferroviaria, la velocidad de las comunicaciones habían sido obstáculos para el desarrollo integral de la nación. Vías y trenes habían encadenado a los pueblos a servir al centro imperial, Inglaterra, que había invertido en esas maquinarias. La imagen de la red era una tela de araña que confluía hacia el puerto y no ligaba entre sí a las poblaciones argentinas. Se podría leer este libro como un relato de servidumbres que van transformándose. La que hace de los trenes grilletes para impedir el movimiento autónomo del país. La que vive el propio ferrocarril obligado a rendir ganancias antes que a favorecer el crecimiento nacional. Por eso el autor apuesta a una nacionalización que emancipe al tren, permitiéndole servir a ese pueblo que malamente comunica.
Scalabrini Ortiz pudo ver ese ferrocarril emancipado, al que había contribuido, sin dudas, con estas páginas que hoy están como un testimonio más entre sus restos. La crónica del ferrocarril argentino es la crónica de la servidumbre nacional. ¿Scalabrini? ¿Qué hace acá? Veo que tiene unos mapas viejos. Y es para lo que sirve, siéntese. Bueno, esa es la red ferroviaria nacional. Una tela de araña, asfixiante. Podría haber sido un instrumento de liberación. Y es la crónica de la servidumbre nacional. Había que revelar cómo estaba hecha esa madeja, criticarla, ofrecerla al pueblo argentino como una manera de percibir cuál era su situación y a partir de ahí tomar las medidas políticas adecuadas. ¿Por qué no se hizo? Se intentó hacer y algo se hizo. Pero como todo en la Argentina, siempre falta algo por hacer. Todavía tenemos una cuestión ferroviaria para resolver. En los trabajos de los años 40, la crítica social, la crítica política, en gran medida coincidía con la crítica al modo en que se había planteado la cuestión ferroviaria. Usted dirá, ¿y todo eso se obtiene del ferrocarril? ¿No sería mejor estudiar otros ámbitos económicos, otras formas de la cultura? La respuesta es, esos ámbitos económicos en su totalidad y toda la cultura social argentina estaban resumidas en una síntesis dramática y muy elocuente en la historia misma del ferrocarril. Por eso la tradición antiimperialista y la literatura de Macedonio Fernández sirvieron para construir una teoría ferroviaria sin la cual no era posible pensar la democracia en la Argentina. Usted también dirá, ¿la democracia con el ferrocarril? Sí, ya lo vieron los grandes teóricos norteamericanos del ferrocarril. Lo vio Walt Whitman esto, el ferrocarril entendido como el lugar donde crece una economía solidaria y social y donde viajan los ciudadanos, es un instrumento de la democracia. No fue así en la Argentina. Y de algún modo fue una guerra lo que destruyó al ferrocarril argentino. Venir acá a estas ruinas es de algún modo visitar a la Argentina que no fue. Y aún sigue vigente el desafío a pensar el ferrocarril como un instrumento de los ciudadanos, de la soberanía, de la felicidad pública y de una literatura social liberada. Dejé esas páginas a un costado y seguí mi búsqueda. Un libro perdido, como un pueblo al que nunca llega un tren. Escucha, hermano, la canción de la alegría. El canto alegre del que espera un nuevo día. Ven, canta, Sueña cantando, vive soñando el nuevo sol. en que los hombres volverán a ser hermanos. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol. En que los hombres volverán a ser hermanos.
Si en tu camino solo existe la tristeza y el llanto amargo de la soledad completa. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol. Que los hombres volverán a ser hermanos. Si es que no encuentras la alegría en esta tierra, Busca el hermano más allá. de las estrellas, ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol. Que los hombres volverán A ser hermanos, ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol. Que los hombres volverán a ser hermanos. Muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Silvia Mercado y como siempre me presento, fui y seré ferroviaria hasta el último día de mi vida. Hoy seguimos con la historia de los ferrocarriles, la historia que cuenta un poco también Scalabrini Ortiz, y también vamos a escuchar un audio de otra compañera ferroviaria que ahora es docente, Silvia Peralta. En estos momentos tan difíciles, donde estamos solos, donde necesitamos una caricia al alma, lo hemos encontrado nosotros. Les mando a cuidarse mucho, le mando un abrazo a la distancia y vamos que entre todos vamos a salir. Hola, buenos días. Bueno, ya me conocen, yo soy Silvia y hoy les traigo algo que escribí debido a algo muy lindo que sucedió la semana pasada, y esto se llama Recordar y Reencontrar. Recordar significa volver a pasar por el corazón. Esto que hoy les traigo es una historia de un recuerdo que acarició y está acariciando por estos días el corazón de varias personas. En muchos programas les hablé de mi trabajo en ferrocarriles antes de ser docente. En ellos les conté cómo una empresa estatal que mantenía vivos hasta los puntos más lejanos de nuestro país fue devastado por el gobierno de Carlos Menem, privatizándolos y convirtiendo a miles de pueblitos en pueblos fantasmas. Pero hoy les voy a mostrar otra cara de esa historia,
La cara de muchos trabajadores que día a día nos levantábamos para ir a ese edificio de la calle Salta 1929 en Constitución, donde la labor cotidiana se mezclaba con risas, miles de anécdotas, momentos compartidos y por supuesto lucha, mucha lucha. En ese camino íbamos tejiendo nuestras ilusiones y nuestros destinos. Cada jornada representaba un desafío, pero claro, éramos tan jóvenes y alocados que ningún desafío podía con nosotros. En ese lugar nacieron amistades eternas, amores y desamores. Se formaron familias. Se aprendió el sentido del compañerismo y se sintieron los abrazos partidos cuando de a poco fuimos perdiendo el trabajo. Pasaron los años, casi 30. Cada uno labró su destino, construyó su vida. Algunos siguieron contactados en grupos aislados, pero estoy segura que cada tanto unos nos cruzábamos por la mente de otros. Hace una semana ocurrió algo muy bello. A algún integrante de aquella época se le ocurrió el reencuentro y de a poquito nos fuimos contactando para formar un grupo de WhatsApp llamado Centro de Cómputos Presente. Los que ya pudimos acoplarnos al grupo, estamos felices. Empezamos a recordar hechos vividos durante esos años, a tratar de reconocernos a través de las fotos, a mostrar que esa época no fue en vano, porque luchamos por nuestros ideales. Reíamos hasta que nos dolía la panza. También nos enojábamos, ¿cómo no? Pero eso era la muestra de que estábamos vivos. Ahora que estamos volviendo a pasar por el corazón tantas cosas, sentimos que en algún lugar de nuestras almas sigue encendida la llama de la juventud. Nos damos cuenta que cada uno de esos momentos no fueron vividos en vano, que la lucha de esos tiempos nos forjó en seres que pueden mirar el pasado con el mismo amor que miramos el presente y anhelamos el futuro. Sabemos ciertamente que muchos de nuestros compañeros ya no están, pero nosotros los trajimos. Los invitamos a formar parte de esta historia de recuerdos, porque cada uno de ellos dejó una marca en nosotros. Por eso hoy a ellos van dedicadas estas palabras, porque fueron parte de nuestra vida y porque quien alguna vez con algún gesto acarició nuestra alma nunca desaparece. Arriba, compañeros ferroviarios, que esta nueva etapa nos regale la dicha de poder juntarnos y nos robe 1000 sonrisas, como lo hacía en cada jornada. Bueno, les mando un abrazo muy apretado, a seguir cuidándose y hasta la próxima. Chao. Distinto el modo de seguir, distinto el modo, distinto el modo de esperar, distinto todo, distinto el cielo en el umbral, distinto el cómo, mirar la vida desde tan distinto todo. En el naufragio una canción cruza el asombro para abrazarte una vez más después de todo. En el naufragio una canción cruza el asombro para abrazarte una vez más después de todo.
dispuesta a caminar codo con codo. En este tiempo en que no hay tiempo, todo es distinto y es igual de cualquier modo. Buscar un signo, una señal, un gesto, un tono, para empezar a imaginar el día después que llegará, quién sabe cómo. En el naufragio una canción, cruza el asombro una canción, para abrazarte una vez más, después de todo una canción. En el naufragio una canción, cruza el asombro, para abrazarte una vez más, después de todo. Somos Feminismo Peronista, Mujeres por la Felicidad del Pueblo, Maggie Conducción. Escuchanos los miércoles de 12 a 14 horas en FM Urbano 93.1 y los viernes de 18 a 20 horas en Radio Cooperativa La Reconquista en línea. También nos encontrás en YouTube en @mupebona. Nos gustaría contar con tu participación. Déjanos tu comentario al 11 25 68 47 09 o al correo mu.p.bo.na1@gmail.com. ¿Qué tal? Buenos días, queridas compañeras, en nuestro programa de los miércoles. Nos acercamos a fechas interesantes, pero nosotras seguiremos con nuestro raconto del planeamiento de una economía feminista peronista. En el encuentro de la semana pasada empezamos a conversar acerca de este movimiento que es el desarrollo de un plan en el cual los actores son lo más importante. A menudo esta óptica es soslayada y solo ponemos el énfasis en las posibilidades, en los recursos, en el cálculo técnico del diagnóstico y en el cálculo técnico del producto. Pero creo que Perón nos enseña que lo más importante es justamente quiénes son los actores dentro de esa situación de planeamiento. Y lo que nosotras nos proponemos en Mupebona es subir la voz de las mujeres, que ha estado presente, por supuesto, pero que hoy más que nunca requiere que se distinga en su, digamos, acepción femenina de la apreciación del mundo, del sentimiento sobre las vivencias. Y por eso vamos a rastrear aquellas experiencias que la Argentina ha producido en este ambiente para ver cómo nosotras debemos afrontar este desideratum de la historia. Estar presente en las decisiones y estar presente en las realizaciones, según nuestra
posibilidades y cuál es el rol que vamos a elegir en ellas. Un rol que no queremos nos lo indiquen, sino un rol que entendemos que debe estar trabajado por nuestra concepción y por nuestro lugar y militancia en la historia. Hoy vamos a hablar de una iniciativa muy interesante que es el Plan Fénix, que se desarrolla a partir de 2001, la primera vez que una universidad genera una intromisión en la vida política del país. El Plan Fénix se hace dentro de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y cuenta con entrañables figuras como la de Aldo Ferrer, un politólogo y economista, tal vez algunos dicen cercanos al pensamiento de la CEPAL, yo le agregaría cercano a la práctica del radicalismo, no tuvo problemas con su pertenencia, es uno de los que nosotros llamaríamos desarrollistas, de los que acompañó a Frondizi, o sea, en diálogo con Perón, para quebrar la coartada del silenciamiento del 55. Y entre otros, por supuesto que no es el único, encontramos también a Marta Markerman, una de las pocas mujeres que trabajó en la primer carta abierta que hace justamente esta cátedra, allá por el 2001, y luego con la voz de Mercedes Marcó del Pont, nada menos que la primer presidenta del Banco Nación Argentina en el periodo ya de el querido Néstor presidente. Mercedes Marcó del Pont era una voz nueva. Muy pocas las economistas que tuvieran ese rol y muy pocas las economistas que se decidieran a saltar a la arena política. Lo hizo Mercedes y lo hizo muy bien. No eludió sus compromisos. Recuerdo haberla ido a escuchar, porque no se quedaba solamente en el Banco Nación, sino que recorría todas las arenas y la fuimos a escuchar en un centro cultural con una amiga que visitaba a la Argentina y a la cual yo le dije, me gustaría que escucharas a esta economista que se sale de su rol tradicional. Estoy hablando del 2007, 2006. Ese era el papel que hacía Mercedes. El Plan Fénix, que justamente debe su nombre a lo que significa esta ave, se autotitula Cátedra Abierta del Pensamiento Nacional. Toda una definición interesante, si pensamos que esto lo hacen un grupo de economistas de la UBA, en aquel momento la absoluta mayoría a favor, por supuesto, del liberalismo económico. Así que aquellos que se decidieran a emprender otra posición encontraban que había un camino que recorrer y varias puertas que abrir. Desde entonces el Plan Fénix ha construido una revista que editan, de las cuales encontramos a veces hasta 10 números con sus acuerdos y propuestas. Entonces, justamente en el 2001, la primera de ellas es un documento liminar importantísimo, porque lo que dice en aquel momento es que realmente para actuar hay que tener en cuenta justamente la apreciación de cuál es la posición de los actores. Entonces el Plan Fénix de alguna dice en aquel momento que es necesario hacer frente a una crisis que se había llevado puesta el Estado Nacional en 2001 y recomienda y defiende la posición de que los intelectuales, los economistas, los politólogos deben tener presencia en el desarrollo de la política institucional. Nosotros vemos que
En el 2001 estas propuestas se permiten reencauzar a la Argentina nada menos que en la senda del desarrollo sostenido. Son públicos y entusiastas sostenedores del gobierno de las medidas de gobierno de Néstor Kirchner. En el 2006 al 2010 plantean que hay un fuerte crecimiento y que aparecen entonces frente a lo novedoso del emprendimiento y a los inigualables resultados que se van obteniendo, los riesgos de la contraofensiva que se plantean a través, por ejemplo, del riesgo de la inflación. Cuando Cristina dice que la bimonetarización es un tema importante, está hablando justamente de hacer resumen de las experiencias recorridas. Y la idea de la inflación es la imposibilidad de encuadrar precios y capacidad monetaria dentro del proceso económico. El ajuste generalmente es la receta que se advierte de los economistas frente al riesgo de la inflación. Y sin hacer una exégesis de por qué ocurre, recomiendan ajustar el gasto público, ajustar la emisión de moneda, sabiendo que la nuestra es una economía muy dependiente del exterior en cuanto a compra de insumos para lo que es más importante, que es el desarrollo industrial. Y a mí me interesa mucho que recorramos, aunque tengamos que repetirlo, este planteo, porque creo que si no, estamos hablando en los términos de nuestros propios adversarios. No existe una inflación sin un sujeto social que la promueva. No es la inflación un designio de Dios ni un avatar de la naturaleza. Es una medida. ¿Quiénes son los actores sociales que están detrás de este proceso? El problema que tenemos es que la misma ciencia los invisibiliza, porque no trata sobre el problema de quiénes son los actores sociales, sino de cuáles son las medidas que producen. Esto es importante porque, por ejemplo, el Plan Fénix denuncia que las metas no se pueden cumplir porque hay conflicto con las corporaciones agrarias. Habla también de los riesgos naturales, por ejemplo, periodos de sequía, pero pone el énfasis en esto que obviamente la política había denunciado, porque tiene que ver con las grandes corporaciones agropecuarias. Recuerdan ustedes las luchas con el campo. En ese momento, estos sujetos se conocían genéricamente como la gente de la sociedad rural, pero no teníamos ni siquiera apellidos que poder identificar frente a esta amalgama de fuerzas frente a la tenida del desarrollo. En el 2015 los informes del Plan Fénix dicen tienen más diagnóstico que propuestas, porque es verdad que es difícil a su vez hacer una link entre estos institutos de investigación y nuestra propia militancia. Todavía concebimos a estos dos aspectos de la vida ciudadana casi como divorciados. O sea, una cuestión es lo que dicen los técnicos, otra cuestión es lo que hace la militancia. Y esta manera de ver la realidad, donde todo es un compartimiento estanco, también tiene que ver con los problemas que tenemos sin resolver. Quiero hacer mucho hincapié en esto, porque si no nos ponemos la meta de incorporarlos al diálogo, incorporarlos al diagnóstico, incorporar a nuestra vida, digamos, política, más allá de lo que pueda ser la presencia de los organismos técnicos en un evento académico o en un evento legislativo, deberíamos construir lugares donde nuestro acercamiento fuera un poco más común. Justamente dice el Plan Fénix en el 2015 que hay una economía desintegrada desde 1990 que aún no ha podido relanzarse. Y pone el acento en que el problema está
en la dependencia que tiene la industria de la importación tecnológica. El grado de externalización de la economía que se produce en 1990 sería interesante tratarlo aquí, porque nosotros creemos que es simplemente una cuestión de monedas, de tener que comprar cosas que no se pueden, y no es así. El problema, por ejemplo, de la hidrovía tiene que ver con los hechos de 1990, sobre todo porque nos quitan la potestad de poder inmiscuirnos en relación a nuestros propios recursos. ¿Cuál es el problema grande que tenemos con los sectores agropecuarios? Que solamente podemos hablar con las grandes centrales, porque se ha minado la representación de los productores, que ya casi no existen como tales, porque a menudo aparecen en las estadísticas como aquellos que rentan el suelo para la producción agropecuaria, o que alquilan máquinas para el momento de la cosecha. O sea, y los conozco, muchos de ellos son técnicos, o sea que ya ni siquiera tienen una titularidad de sujeto social. Aparecen en las estadísticas a partir de los elementos tangibles que ponen en el medio, sus recursos directos, pero no son un sujeto social. Y deberíamos, hay algunos buenos escritos de técnicas sobre este tema, a ver cómo se ha renunciado a la participación de los agricultores o de los productores de carne, de todo tipo, aviar, vacuna, porcina, en nuestra producción. Son muchos. En la provincia de Buenos Aires es un número muy interesante. En el 2016, el Plan FENIE se anima a también plantear que la estructura tributaria sigue siendo regresiva, y larga un documento llamado La coyuntura y el futuro de la Argentina, en la que avicina un poco lo que va a ser los 4 años de el gobierno de Cambiemos. En realidad nosotros tendríamos que hacer un estudio de cuáles son las posibilidades que se habían abierto y que en aquel momento entran en crisis. Hoy, si saltamos al 2020, estamos ante una realidad de estancamiento mundial, con un Producto Bruto Global que ha decrecido en 3,6%, que se ha llevado puesto a nivel mundial 255 millones de puestos de trabajo de tiempo completo, que se había previsto, por ejemplo, un Producto Bruto que decreció casi el 7% en 2020 respecto del año anterior, y que las pérdidas de los empleos formales es de 47 millones. Y si bien se ha dado una lenta recuperación a partir de la apertura de la economía mundial desde el segundo semestre del 20 hasta hoy, que los economistas dicen fue un movimiento en forma de V, bajó mucho hasta ser un índice y luego volvió a subir, nosotros entendemos de que en realidad aún hoy nosotros sabemos que la pandemia continúa, y este movimiento de ascenso y descenso va a ser itinerante por un tiempo, hasta que decidamos de alguna manera entre todos cuáles son las líneas y cuál es la manera de entendernos. Tal vez el tema de la vacunación sea un buen ejemplo para analizar cuáles son estas tendencias dentro de lo que es las conversaciones entre los grupos de poder. La vacunación mundial no ha sido un proceso ni eficaz ni solidario. Estuvimos casi entre 10 meses sin poder ponernos de acuerdo respecto de las políticas sanitarias. Teníamos un órgano mundial como la OMS, que recomendó desde el comienzo que todos los laboratorios posibles desarrollasen el producto de la vacuna anti-COVID,
¿En cuántos lugares se ha podido hacer? Aún en el mundo desarrollado, en muy pocos. Porque no es un problema técnico de resolver la fórmula, es un problema social. El problema que está por debajo de la fórmula química es el problema del control de la financiarización y del producto del que estamos hablando. Es el tema de las patentes el que reguló la situación de la emergencia de las vacunas. Un tema que no logró terminarse. Nosotros tenemos una víctima, por ejemplo, nuestro ministro de Salud, el gran Ginés García. Yo no sé lo que me pasa cuando estoy con vos. Me hipnotiza tu sonrisa, me desarma tu mirada y de mí no queda nada. Me derrito como un hielo al sol. Cuando vamos a algún lado nunca digo yo, porque lo único que quiero es ir contigo. Vivo dando vueltas a tu alrededor, como un perro abandonado que en la calle te siguió. Pero yo no soy tu prisionero y no tengo alma de robot. Es que hay algo en tu carita que me gusta y se llevó mi corazón. Oh, yo no soy tu prisionero y no tengo alma de robot. Es que hay algo en tu carita que me gusta y se llevó mi corazón. Puede ser por tu carácter o mi voluntad. Me hipnotiza tu sonrisa, me desarma tu mirada y de mí no queda nada. Me derrito como un hielo al sol. Cuando vamos a algún lado nunca digo yo, porque lo único que quiero es ir contigo. Vivo dando vueltas a tu alrededor, como un perro abandonado que en la calle te siguió. Pero yo no soy tu prisionero y no tengo alma de robot. Es que hay algo en tu carita que me gusta y se llevó mi corazón. Oh, yo no soy tu prisionero y no tengo alma de robot. Es que hay algo en tu carita que me gusta y se llevó mi corazón. 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 Mi corazón se llevó tu cara. Se llevó mi corazón. Mi corazón, mi corazón. Se llevó mi corazón. Se llevó mi corazón. Se llevó mi corazón. Se llevó tu carita que me gusta. Se llevó mi corazón. Se llevó mi corazón. Mi corazón. Argentina ha sido el primer país en América Latina en aprobar la vacuna Sputnik V y el segundo en el mundo. Y la verdad es que estamos muy conformes
con los logros que hemos alcanzado vacunando a nuestra gente con la vacuna salida del Instituto Gamaleya y financiada por el Fondo Soberano de la Federación Rusa. Para nosotros ha sido muy valioso, porque millones de argentinos han visto preservar su vida gracias al desarrollo científico de Rusia en el que siempre confiamos. Muy feliz además porque hoy empezamos ya el trabajo concreto para empezar a producir en Argentina la Sputnik V. El día domingo, si Dios quiere, un avión estará partiendo de Moscú, trayendo el principio activo para que empiece la producción en Argentina de inmediato. Principio activo que el Instituto Gamaleya nos proveerá. Y junto con ese principio activo vendrán vacunas para Argentina y también traeremos vacunas para el Paraguay. Del mismo modo que en su momento trajimos vacuna para Bolivia y del mismo modo que tratamos de acercar a México y a Rusia para que encuentren un acuerdo para que la vacuna de Gamaleya, la vacuna Sputnik V, termine llegando también al pueblo mexicano. Ahora nuestra vacuna está registrada en 66 países con la población de más de 13 mil millones de personas y hemos tenido un camino muy difícil desde poblaciones escépticas hasta el reconocimiento internacional. De parte de la comunidad científica y sus representantes más influyentes. Quería también subrayar que cuando hablamos de la salud de las personas hay que dejar aparte las discrepancias políticas y otras y entonces nos parecen extraños, contraproducentes las acciones de nuestros socios que tratan de no dejar el uso de nuestra vacuna. Y voy a reiterar que la eficacia de esa vacuna es una de las más eficientes en el mundo, es de 97,6% y podemos hacer lo posible a través del diálogo y de la cooperación a nivel global. Tal postura de Rusia tiene un carácter categórico y vamos a hacer todo lo posible para luchar a la pandemia. Es verdad, como si fuera casi una condición de nuestra existencia. Siempre estuvimos dando la cara en los conflictos internacionales. Perón sienta a los delegados argentinos en la recientemente creada ONU para votar la existencia del Estado palestino y para votar la existencia del Estado judío. Realmente interesante. Y esta vez no fue diferente. Martín Guzmán, nuestro ministro de Economía, sale a trabajar con el FMI una condición nueva, que esté atento a las posibilidades de desarrollo en todas las situaciones, no solamente en la del liberalismo económico, que permitió la fuga de 55 mil millones de dólares, de los cuales se hicieron efectivos 47.000. Pero en realidad Martín dice a los países de ingresos medios, entre los que se encuentra la Argentina, que han comenzado un proceso de desarrollo económico, se les debe asistir frente a esta situación de pandemia. Y lo logra. Logra que los grandes del mundo estén de acuerdo y esto sigue frente a nada menos que no solamente Naciones Unidas, sino con ya una propuesta del FMI al respecto, que es única en su relato histórico. Por otra parte, la Argentina empieza el desarrollo de su propia vacuna, pero no se cierra a pactar con los que están más adelantados en esto la provisión de las mismas para el plan de vacunación. O sea que pone por delante del sistema económico la necesidad de la atención del pueblo. Primero es el pueblo. Esta apotegma peronista está presente en cada paso que estamos dando. Lo tuvo en cuenta inclusive Ginés García, González García, cuando
demoró la firma con Pfizer porque Pfizer sí pedía, por supuesto, que de no cumplirse los compromisos económicos que se tomaba la producción de la vacuna, tuviéramos que pagar con permitirles estar en condiciones especiales frente a lo que podría ser posibles ventas de recursos naturales. Esto nos trae problemas aún hoy, porque evidentemente hay argentinos que están del otro lado, no de este lado. Y lo digo porque sigue haciendo ruido este tema, y me encanta que siga haciendo ruido, porque vamos a poder explicar qué hacemos y qué no vamos a hacer. No vamos a firmar actas que comprometan el futuro de los argentinos. Entonces sí estamos frente a este tema, y a Dios gracias, como la previdencia existe, hemos tenido otros que nos han provisto de posibilidades, y no estamos haciendo un exitosísimo sistema de vacunación, que podría haberse adelantado si hubiera habido menos tendencia a la financiarización que tiene la economía mundial. De esto ya nos ocupamos en otros momentos de conversar acerca del sistema de vacunación que estamos haciendo, pero lo tomo como un hecho político y de, además, tendencia de cómo se mueven los actores sociales. La Argentina siempre jugó a que los actores sociales fueran importantes, y no nos importó qué cantidad de habitantes teníamos ni cuánto era nuestro Producto Bruto. Somos lo que tenemos que ser y queremos ser más, pero nos vamos a sentar en las sillas donde estén los iguales, siempre en las sillas donde estén los iguales. Y por eso tal vez una de las cuestiones más importantes que nos deja la pandemia como resultante en esto que es el análisis y el diagnóstico social y económico de la situación es que el rol del Estado es insolayable. La Argentina discute el rol del Estado desde su creación, desde el 25 de mayo, o desde las invasiones inglesas, si ustedes quieren, discute el rol del Estado. Porque para nosotros el Estado es un actor social que compromete un conjunto de voluntades. Hoy leía, por ejemplo, que en Perú se acercó a votar menos del 80% de la población. Un porcentaje que para la Argentina sería bajísimo. O sea, en México también hubo elecciones y en México la votación es voluntaria. No se asoma más del 55-60% de la población si es una elección nacional. Eso es hablar de los actores sociales. A algunos les podrá parecer rígido la obligación de votar. Es lo mismo que la obligación de ir a la escuela. No sé si cuántos chicos irían si los padres y el Estado no dijera hay que ir a la escuela a los 6 años como mínimo. Ahora a los 5 con la preescolar. Pero digo, ¿esto qué es? ¿Coercitividad o inteligencia? Demos la batalla donde hay que darlo. Esto es inteligencia. Los que inventaron la escuela fueron los griegos y todavía somos subsidiarios de esa civilización. Entonces el rol del Estado, que es nuestro actor social comunitario por excelencia, debe ser reivindicado. ¿Y qué queremos decir con esto? Bueno, en realidad con él se puede entender que la capacidad nuestra tiene que ver con esta instancia de haber generado una política de encuentro para definir el rol del Estado, que se hace a través de los planes también. No se hace cada vez que vamos a votar. Tiene que ser una política presente todos los días. No podemos dejar de hacer las cosas porque ya votamos y elegimos funcionarios que nos representan. El pueblo tiene que estar en la calle siempre, y no solamente en la manifestación. Sí, creo que es poco el énfasis que le estamos dando a los encuentros institucionales de la organización política. Más allá de lo que se pudo hacer en el peronismo con la representación de los trabajadores, es difícil encontrar un esquema exitoso. No tenemos todavía ronda obligatoria de encuentros de las entidades productivas. Y tenemos problemas por eso. Tenemos problemas, por ejemplo, miren ustedes, vamos a hablar de otro tema importante en nuestra economía hoy,
el desmedido avance de los precios tiene que ver con la desregulación de los precios de los alimentos, me refiero, que por supuesto arrastran todo, pero que se evidencian sobre todo los alimentos, tienen que ver con la desregulación que existió del sistema de control del Estado sobre los efectores económicos del tema. El último relevamiento de la AFIP ha encontrado como una hipótesis muy fuerte el hecho de que los precios tienen que ver con la existencia de pseudo actores sociales, por ejemplo los matarifes, que cierto número de matarifes, por supuesto no todos, pero un cierto creciente número de matarifes que en los últimos 5 años ha crecido en forma exorbitante. ¿Para favorecer qué? Y, por ejemplo, la subestimación del monto que tengan las acciones dentro de la economía, por supuesto para impedir pagar los impuestos que corresponderían y que serían el cuasimodo común de distribución de esa riqueza que se genera entre todos. No la tiene el dueño de la empresa que factura, la tienen todos los que participan. Entonces, una muy fuerte tendencia del liberalismo es a opacar la existencia de los actores sociales. Y no es solamente que el Estado debe controlar a través de los agentes de la AFIP quienes están o no. Debería haber otros órganos de encuentro, regulados también, respecto de planificación de las actividades, compromisos entre varios. Lo necesitan todas las pymes. Las pymes están solas. Las pymes argentinas están solas, porque cada vez que crece se las reduce a nada. Y son actores inestimables de la producción argentina. Las pymes están solas. Y no es solamente que necesiten un acuerdo de precios ni un buen crédito. Necesitan ser reconocidas como actores sociales. ¿Y saben qué? A mí me parece que esto tiene que ver necesariamente con el involucramiento de las mujeres en la economía. Porque esta tendencia a la igualdad, y si ustedes quieren a la maternidad de todos los que yo estoy expresando en esta propuesta, tiene que ver con una concepción femenina. Obvio que tiene que ver con eso. Tienen que estar todos los hijos, tienen que estar todos los hermanos. Digamos, no hay uno para el que pare, no hay uno mejor que el otro. Esto es para gente que está fuera del útero. Para el que pare, todos son iguales, todos deben ser, salgan como salgan, todos deben ser tenidos en cuenta. Es imposible pensar en una diferenciación. Entonces, hagamos valer esta voz uteral respecto de la economía. Tienen que estar todos los actores sociales. Tienen que estar los que pudieron acceder primero y los que todavía tienen problemas para acceder. ¿Cómo se hace? Bueno, este es el gran desideratum de nuestra época. ¿Cómo se hace? Decíamos en el encuentro anterior, Belgarba tuvo una iniciativa genial, que fue la CGE. ¿Cuántas CGE existen desde entonces? ¿Hasta dónde pueden llegar las pequeñas CGE locales? Conozco el tema, muy poco, porque son barridas del campo de la representación por los grandes actores sociales. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Qué hace la política para que esto sea así? Las convoco, compañeras, para que sigamos este camino de reconocimiento de todos. Todos, si quieren ustedes. ¿La idea cuál es? La idea es que podamos sentarnos en una mesa a discutir procedimientos, diagnósticos y resultados posibles. Si nos lo proponemos, lo vamos a poder hacer. ¿Se les ocurren ideas? Estamos para escucharnos. Muchas gracias y hasta el próximo encuentro. Viejo canto lunero, vieja raza perdida en tiempos y más allá. Incienso indio, canto lunero de mi heredad. Raza greda batiendo parches corazoneros, cantando salmos de soledad. ¿Quién desentraña que lloro canta en el Eragay? Muy muchas veces con mis candiles de tacatacas busqué a la luna para decirle Eragay. Pero las lunas
Miente quien dice la luna es una, no son las mismas que he visto allá. El padre río de nuestra raza anda caminos buscando el mar, sabe que toda su india dulzura no hará que dulce se vuelva el mar. Pero ese río de estirpe india nunca su curso ha de remontar. Cantemos siempre, mi vieja raza, si nadie canta, que todos oigan la risa o llanto del Eragay. Indio todo, ya salido tus caciques, tus hermanos chiriguanos, habitame Mocoví, sombra del costaino sueco, viejo brujo de los montes, no abandonen a sus hijos, gente buena, gente pobre, indio todo, el hueso ya las zarzuelas, las noblezas de quebracho, todo suyo. Estrella. Indio todo ya viniendo de la calle, que quiere que haga terra, agua su carara, ay curuta pena, tira de samón, matará, tirata, matará, tirata. Indio todo lo llorando, cantando feliz, pico vaya en Bermejo llorando por mí, campamento de mi raza. El hombre es Aramburu, entonces en la Casa Rosada por gracia de un golpe militar. Ha firmado un decreto autorizando fusilamientos que se han llevado a cabo en los basurales de León Suárez y en otros lugares. A Aramburu le corre un frío por la espalda como en las grandes tragedias y presiente su futuro, porque el autor de la carta es el general Valle, que ya ha caído bajo las balas. Años después, al general Aramburu le sucederá lo mismo en una cruel venganza. ¿Dónde estamos? Septiembre de 1955. Perón ha caído víctima de un golpe de Estado. Lo encabeza el general Lonardi,
que se proclama presidente provisional, anuncia una pronta vuelta a la democracia y levanta el lema ni vencedores ni vencidos. Inmediatamente es destituido por un grupo liberal que entroniza al general Aramburu. Este interviene en la CGT, encarcela a sus dirigentes, anula la Constitución de 1949 y en una actitud que será moda en los próximos golpes, se rehúsa a fijarse plazos para volver a la democracia. El gobierno de Aramburu y Rojas da alas a la resistencia peronista. El 9 de junio de 1956 estalla un levantamiento liderado por el general Valle. Se levantan el 7º Regimiento de Infantería de La Plata y la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral de Campo de Mayo. En Santa Rosa, La Pampa, en Rosario y en varias localidades de la provincia de Buenos Aires, grupos de civiles y militares se apoderan de puestos oficiales y estaciones de radio. Valle creía que solo hacía falta una chispa para encender la furia de los descamisados, que veían desaparecer sus conquistas sociales. Pero los dirigentes peronistas de los sindicatos estaban perseguidos, exiliados o encarcelados y difícilmente podían liderar una rebelión. El que sí podía actuar era el gobierno. Lamentablemente, Valle no lo había previsto. Aprovechó la circunstancia para reaccionar brutalmente. El gobierno tenía una excusa para el escarmiento, como decían. Y en un acto sin parangón en nuestro siglo, ordena fusilamientos. Siniestro basural de José León Suárez, último sumidero del mundo, mira la carga que te traen, dice Rodolfo Walsh en un libro que ya es historia. En Operación Masacre se narra la detención de 12 víctimas y el fusilamiento de 5 esa misma noche, mientras otros 7 huyen en la confusión. ¿Qué nos van a hacer?, recuerda que preguntó uno de los sobrevivientes mientras era conducido a la camioneta que salía de la comisaría y se dirigía al basural. No tengan miedo, le contestaron, no les vamos a hacer nada. No les vamos a hacer nada. Suena terrible, ¿verdad? Disparos en la noche, cuerpos que caen en la basura, agentes que buscan los que gimen para darles el tiro de gracia. Mátenme, no me dejen así, mátenme. Oyó que gritaba alguien, un herido dado por muerto. Se escuchó un último disparo. Alguien tuvo piedad de él. Tiempo después, el inspector mayor que dirigió el procedimiento declararía ante la justicia y narraría que recibió por radio del jefe de policía en persona la orden de proceder de inmediato al fusilamiento de todas las personas que habían sido llevadas detenidas. Y agrega más adelante que tenía la plena seguridad que en caso de desobedecer tal orden, el fusilado sería él. En total fueron 27 los fusilados. Sucedió en la Argentina. Yo siento que me provocas, aunque no quieras hacerlo. Está grabado en tu boca, al rojo vivo el deseo. Quizás si puedo tocarte como una fruta madura. Presiento que voy a amarte más allá de la locura. Por
emborracharte de pasión. Voy a comerte el corazón a besos, a recorrer sin límite tu cuerpo. Voy a dejar por tus rincones pájaros y flores como una semilla de el pelo y así descansa camina. Voy a morder el anzuelo, pues quiero lo que imaginas. Cuando se cae tu vestido como una flor por el suelo, no existe nada prohibido entre la tierra y el cielo. Voy a comer el corazón a besos, al recorrer sin límite tu cuerpo, y por el suelo nuestra ropa suave gota a gota. Voy a emborracharte de pasión. El corazón a besos, a recorrer sin límite tu cuerpo. Voy a dejar por tus rincones pájaros y flores como una semilla de Somos Feminismo Peronista, Mujeres por la Felicidad del Pueblo, Maggie Conducción. Escuchanos los miércoles de 12 a 14 horas en FM Urbano 93.1 y los viernes de 18 a 20 horas en Radio Cooperativa La Reconquista en línea. También nos encontrás en YouTube en @mupebona. Nos gustaría contar con tu participación. Déjanos tu comentario al 11 25 68 47 09 o al correo mu.p.bo.na1@gmail.com.